solución que Dios nos propone y tiene que ver con el discipulado, ¿vale? Entonces, esta tarde hablaremos acerca de qué es discipulado, a qué nos referimos con discipulado. Vale, vamos a poner la siguiente diapositiva, que tiene que ver con esto, con cristianismo simple. De lo que os voy a hablar es esto, es decir, que hay un modelo de cristianismo que de alguna manera lo que trata de hacer es de volver a lo básico. Llevamos 2000 años de cristianismo. En estos 2000 años el Espíritu Santo ha estado activo, ha estado en la Iglesia durante estos 2000 años. No tenemos que tirar todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros durante este tiempo, sino atesorar y guardar. Pero lo cierto también es que a veces hemos ido produciendo un proceso de hacer complejo lo que era sencillo. Mirad que estoy utilizando las palabras simple y sencillo. No estoy utilizando nunca la palabra fácil. Si la uso es un error. El cristianismo no es fácil. No es fácil renunciar a uno mismo. No es fácil morir a uno mismo. No es fácil dejar paso al Espíritu en nuestras vidas y quitarnos nosotros de en medio y ponerle a Él. Esto no es fácil, la muerte a uno mismo. Pero sí que cuando regresamos a lo simple, a lo básico del Evangelio, volvemos a encontrar que tiene un poder que a veces nos cuesta encontrar por la complejidad con la que hemos rodeado el cristianismo. La fuerza del cristianismo simple. En los primeros siglos del cristianismo, cuando el cristianismo era más simple, tenía una cuestión que era muy importante, que era fácilmente transmisible, se contagiaba como un virus, se contagiaba como la COVID, que sin darte cuenta pasaba de los unos a los otros, de los unos a los otros, porque era sencillo de transmitir, no era una idea extremadamente compleja, sino que era relativamente sencillo el concepto del cristianismo. Voy a traer una película. No sé cuántos de vosotros habréis visto la película Silencio, ¿vale? La película Silencio es una película de Martin Scorsese, es cine de verdad, ¿vale? Entonces, Martin Scorsese siempre está peleando con el concepto del cristianismo, ¿no? Particularmente con el catolicismo, porque él es de un entorno católico, ¿no? Pero a pesar de todo, tiene ideas muy interesantes. En esta película nos lleva a un entorno curioso, nos lleva a 1639, 1640, cuando el imperio japonés, para protegerse de las influencias exteriores, cuando ellos se sentían en peligro, lo que hace es cerrarse completamente. Es una política que se llamaba Sakoku, ¿vale? Entonces era un cierre total, nadie podía entrar al país, ni siquiera se podían entrar mercancías más que por 3 puertos muy concretos, estaban muy aislados y nadie podía entrar ni podía salir del país. Una de esas influencias exteriores que querían cortar en el Japón era la influencia del cristianismo. Y la película plantea un caso que es que un misionero jesuita ha ido al país y no ha regresado. Y dicen que ha abjurado del cristianismo, que ha apostatado y que de alguna manera se ha convertido en un japonés más, ¿no? Y entonces hay dos seguidores de esa persona, 2 discípulos de él que van al Japón a buscarlo. Y lo que plantea es toda la complejidad que tiene el hecho de la persecución al pueblo, pero también qué hacen ellos para ver dónde está y qué les sucede. Hay todo un debate profundo. La película está muy bien, ¿vale? ¿Para qué os lo destaco? Os lo destaco porque lo que me sorprendió de la película no fueron los jesuitas, no fue la fe de los jesuitas, no fue el debate entre la fe de los jesuitas y el entorno agresivo de ellos, sino lo que me sorprendió es la sencillez de la fe de aquellos japoneses en medio de una persecución brutal, como en medio de aquello ellos estaban convencidos de que valía la pena cualquier cosa, valía la pena. Ellos eran muy simples, eran campesinos, no tenían una teología elaborada, no tenían nada para sostener aquello, ¿sabéis? Es como lo que ocurrió en China en 1948. En China en 1948 habían como 2,5 millones aproximadamente de cristianos en China. Y en aquel momento llega Mao Zedong, y cuando llega Mao Zedong lo que hace es
cerrar todas las escuelas bíblicas, cerrar todas las iglesias, expulsar todos los misioneros, expulsar todos los profesores bíblicos, cerrar todas las escuelas bíblicas, encarcelar o matar a todos los pastores y todos los líderes de la iglesia. Y nosotros pensamos, el cristianismo ha acabado en China. No ha quedado nada, se ha borrado completamente. Y hasta comienzo de los años 80, comenzamos a tener noticias de que no solo no se ha muerto el cristianismo en China, sino que ha explotado. ¿Entendéis? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay en el cristianismo que puede explotar en esas situaciones? Lo que hay es un cristianismo simple. Despojados de todo, existe el ADN misional, existe un ADN que haga que mientras quede uno de nosotros, nos podrían matar a todos los cristianos del mundo. Si quedara uno de nosotros solo, lo que tenemos es reproducible. Pero lo que nos sucede a nosotros es que muchas veces hemos complicado tanto en nuestras mentes. Hay personas que llevan 40 años, 50 años en nuestras iglesias y les dicen, ¿podrías explicar en un segundo qué es esto de hacerme cristiano? Y no sabrían. Han escuchado a lo largo de su vida cientos de mensajes. ¿Qué hemos hecho mal para que personas que han escuchado cientos o miles de mensajes no sepan reproducir un evangelio simple, una historia simple? Pondríamos en apuros a muchas personas si hiciéramos el ejercicio del elevator pitch. No sé si lo habéis hecho alguna vez. El ejercicio del elevator pitch consiste en: entras dentro de un ascensor y tienes los 10 pisos o 14 que hay por arriba en el ascensor para contarle una idea a una persona que te pregunta. Imagínate que entras en un ascensor, 10 pisos, vamos a regalarte 4 pisos, ¿vale? 14 pisos, ¿vale? Entonces, 14 pisos tienes y alguien te pregunta, oye, ¿qué es eso de ser cristiano? Entonces, en el ascensor tienes 14 pisos, cuéntaselo, ¿vale? Entonces, claro, pondríamos en un apuro a muchos cristianos que no sabrían. Hemos complicado en exceso y lo hemos hecho difícil de transmitir, porque lo que es sencillo de transmitir, lo que es complejo de transmitir. La iglesia primitiva generó una serie de declaraciones breves en las que encapsulaba la fe. La declaración de fe más antigua de la iglesia es esta: Jesús es el Señor. Esta es la declaración más antigua que aparece incluso en el texto de la Escritura. Jesús es el Señor. Mirad qué declaración tan sencilla, y dentro de ella se puede desplegar toda una teología de Jesús como Señor. Está ahí encapsulada, está entera dentro de la declaración. Esto es lo que tenían. Eran muy ricas teológicamente y a la vez eran muy fácilmente transmisibles. Eso que os decía, el emperador no es el Señor. Esto era enfrentarse contra todo el Imperio Romano. El Imperio Romano quería ser adorado, quería el imperio. No era la adoración del emperador, era la adoración al imperio. En los estados, cuando se vuelven absolutos, quieren ser adorados, ¿sabéis? Tienen pretensiones divinas los estados. Y los cristianos decían, Jesús es el Señor, que significaba que solo Jesús es el Señor y no existe otro Señor que Jesús, y no voy a reconocer. Por eso nos mataban a los cristianos. Nos mataban porque, ¿sabéis? Afirmaban que los cristianos eran ateos. Esta era una declaración normal, decir que los cristianos eran ateos. No voy a ser un cristiano ateo, a ver, pero para ellos, como no adoraban al emperador, eran ateos, ¿entendéis? Estaban en contra del imperio, estaban en contra del poder, ¿no? Esto es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos un cristianismo más simple, un cristianismo que sea más fácilmente transmisible, un cristianismo en donde todos los cristianos sepan expresar su fe en el tiempo de los 14 pisos, ¿vale? Jesús contribuyó a esto. Voy a esta parte de aquí ahora. Jesús contribuyó a esto. A Jesús le preguntaron una vez, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús hubiera podido decir, hay 630 de mandamientos, todos son igual de importantes. Oye, todos están en la palabra de Dios, ¿no? Están en la palabra de Dios, ¿será que todos son igual de importantes? Digo yo. Pues Jesús no afirmó esto.
Jesús entró al trapo. Dice, sí, sí que hay, es verdad. Hay uno más importante que todos los demás. Porque el cumplimiento de todos los demás depende de entender esto y de poner esto en primer lugar. ¿Cuál es el mandamiento que hace que todos los demás mandamientos queden subyugados a este? Mirad, es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande, el mayor de todos los mandamientos. ¿Por qué este y no cualquier otro? Deuteronomio 6:5. ¿Por qué este y no otro? Porque para obedecer, muchas veces nosotros estamos insistiendo, para la santidad, estamos insistiendo en un principio que nos falla una y otra vez. Y el principio que nos falla una y otra vez es: necesitas más compromiso, necesitas más santidad, necesitas obedecer más, necesitas poner tu corazón en esto. ¿Y sabéis cuánto nos dura? Depende, nos dura. A los que tienen más fuerza de voluntad les dura, seamos generosos, 3 meses, ¿vale? A los que no tienen tanta fuerza de voluntad les dura 3 semanas. Y a los que sois como yo nos dura 3 segundos. O sea, no nos dura nada este impulso. No, esto no empuja nada, la obligación, el compromiso, la determinación. Esto no sirve. Pero el Señor sabía eso. Y el Señor dice, están capturadas y contenidas todas las escrituras, toda la escritura está metida aquí adentro. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y para la ley y los profetas no significaba solo los 5 primeros libros de la Biblia y los profetas, no, significaba, ellos dividían todo el Antiguo Testamento en la ley y los profetas. Por lo tanto, esto significaba que todo lo que se ha escrito sobre Dios está contenido en esto. Porque cuando tú aprendes a amar a Dios, y pensad que aquí Jesús no está citando el versículo que venía antes, no está citando Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 dice, el Señor uno es. Esto es lo que está diciendo. Es decir, solo hay un Dios. Pero nosotros fabricamos otros dioses. Nosotros nos fabricamos ídolos en nuestra mente. El problema del ser humano es que coge cualquier cosa buena que le ha entregado Dios, porque se fabrican ídolos solo de las cosas buenas, de esas cosas buenas, y la convierto en una cosa última, en una cosa que tiene que dar sentido a mi vida. Y al final, esto que yo he creado, ese Dios que yo he creado, es aquello a lo que yo obedezco. El Señor dice, hay uno solo, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Fijaos que Jesús además incluso cambia una parte del versículo 5. ¿Os habéis dado cuenta? El Señor Jesús dice, y con toda tu mente. El versículo 5 no dice con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque Jesús está diciendo, no, no es con tus fuerzas solo, no es con tus fuerzas. Con tus fuerzas no conseguirás nada. Es cuando todo tu ser está comprometido en amar a Dios. Vale, trampa, ¿vale? Aquí hay una trampa para los occidentales del siglo XXI. Porque nosotros, cuando hablamos de amarás a, estamos presos de otra cosa que forma parte del aire que respiramos, de esa agua en la que estamos sumergidos y no nos damos cuenta, que es nuestro concepto de amor. Cuando nosotros nos dice amarás a Dios con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, con toda tu mente, ¿sabéis lo que hacemos? Pensamos en que debo tener sentimientos arrebatadores, que tengo que tener sentimientos altísimos, que tiene que hervir algo en mi interior, que tengo que tener mariposas en el estómago, por Dios, porque si no, no estoy amando. Este no es el concepto. Esto es estar presos de un concepto que es el amor romántico. El amor romántico es un amor que es incompleto. Y digo que es incompleto porque lo que hace es tomar uno de los aspectos del amor y hacerlo el todo, que es el amor en la parte de los sentimientos. Pero el amor realmente, por lo menos, tiene 3 partes. El amor son ideas correctas que producen sentimientos correctos, que producen acciones correctas y uno retroalimenta al otro. Por eso cuando nosotros hablamos de amar a Dios pensamos solo en sentimientos. No, el Señor Jesús está diciendo con toda tu mente. No solo con todas tus fuerzas, no, sino además con toda tu mente. Tu mente tiene que estar comprometida, tienes que pensar ideas correctas, tienes que tener ideas correctas, tienes que tener una idea de lo que estás delante, porque cuando piensas equivocadamente vas a otro sitio diferente. Cuando no tienes claro la meta, vas a otro lugar.
Por lo tanto, claridad de mente es fundamental. En segundo lugar, eso producirá sentimientos. En tercer lugar, eso producirá acciones. Y esas acciones son la santidad de vida. ¿Vale? Esa es la santidad de vida, que solo se consigue cuando te das cuenta no de que tú amas a Dios, sino de que has sido amado por Él. Solo cuando entiendes cómo has sido amado por Dios, lo profundamente que has sido amado por Dios. Ese es el verdadero impulso para que tu vida sea una vida que agrade a Dios. Y Él continúa diciendo, y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo mandamiento que depende del primero. Déjame que ahora no lo comente, lo comento dentro de un poquito. ¿Vale? La Iglesia siempre ha reconocido una cosa. Este es el gran mandamiento, le ha llamado. Este es el gran mandamiento. Hay muchos mandamientos, pero este es el grande. Este es el más importante de todos. Aquí está resumida toda la ley y los profetas. ¿Qué más? La Iglesia también ha reconocido una cuestión que es la gran comisión. Esto es cristianismo simple. Esto es cristianismo, la base del cristianismo está metida aquí adentro. Las declaraciones son cortas, pero la profundidad de lo que hay en el interior es enorme, es gigantesco. Por eso el Señor dice, id y haced discípulos. Este es vuestro encargo. No hagáis otras cosas. Nosotros los cristianos hemos encargado de hacer miles de cosas. Las iglesias hacen un montón de actividades, pero hemos perdido el foco. Predicamos en las iglesias. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. No, mira, porque Dios lo mandó, no. Cada mensaje tiene que preguntarse, ¿este mensaje, lo que estoy diciendo, contribuye a hacer discípulos o no? Y mi escuela dominical en la iglesia contribuye a hacer discípulos de Jesús, está enfocada a hacer discípulos de Jesús. Y cualquier otra reunión, la reunión de oración, está enfocada en hacer discípulos de Jesús. Y hay otras reuniones durante la semana y hay cualquier tipo de reunión evangelística, hay cualquier cosa, está enfocada a hacer discípulos de Jesús. Cualquier actividad de cualquier organización cristiana está enfocada a hacer discípulos de Jesús, porque esto es lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Lo demás no es de hacer, esto es lo que es de hacer. Esto es lo que compromete nuestra actividad. Nuestra actividad principal es hacer discípulos de Jesús en todas las áreas de la vida. Regresemos a un cristianismo simple, regresemos a un cristianismo contagioso, a un cristianismo que es fácil de contar, que es fácil de explicar, ¿no? No es fácil de vivir, pero por lo menos es fácil de explicar, es sencillo, es simple. No preguntemos qué tengo que añadir a la iglesia para que funcione. Nosotros muchas veces tenemos que preguntar qué tengo que quitar a la iglesia, qué tengo que desmantelar para que quede un cristianismo sencillo de vivir y un cristianismo sencillo de explicar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vale. Os lo quiero mostrar una vez. Que el cristianismo es una estructura simple, ¿vale? El cristianismo no hay probablemente estructuras más simples que un círculo o un triángulo, ¿vale? Son las más básicas que hay. El cristianismo se parece a un triángulo, es una estructura simple, por eso es fácil de transmitir, que consiste en primer lugar en amar a Dios. Esto es lo que va arriba de todo, esto es lo que tira de todo lo demás. Vamos a pasar a la segunda también. Amar al prójimo es la segunda. Nosotros solo podemos ser en la vida el primero o el tercero. Nunca podemos ser el segundo. ¿Os lo cuento? Nosotros solo podemos ser el primero porque cuando nosotros estamos y no hemos reconocido a Dios, cuando no estamos en el centro de nuestras vidas, cuando nosotros vivimos nuestras vidas para nosotros, estamos enfocados en el yo, somos el primero en nuestra vida. Cuando yo soy el primero en mi vida, Dios queda en no sé qué lugar y los demás quedan en no sé qué lugar. Pero cuando yo rindo mi vida a Dios, cuando yo le entrego mi vida a Dios, cuando yo me destituyo a mí mismo del lugar de preponderancia en la vida y Él es el primero, Él me dice una cosa, tú no eres el segundo. Esto es lo que me dice a continuación. Te acabo de informar que tú no eres el segundo, tú eres el tercero. Porque cuando Dios está en el primer sitio, los demás están en el segundo lugar. Y esto es algo que es la práctica de la vida cristiana. Es quitarse del primer lugar y darse cuenta de que yo soy el tercero. Piénsalo. Muchas veces me lo tengo que repetir en la vida, tengo que repetirme, soy el tercero, no soy el segundo, soy el tercero. Eso quiere decir que yo pongo por encima de mí a Dios.
pero que pongo por encima de mí a los demás. Cuando yo prefiero a los demás a preferirme a mí mismo, entonces estoy poniendo las cosas en orden. Cuando yo hago esto de preferir a los demás, escuchadlo bien, pasa una tercera cosa, que es hacer discípulos. Si yo estoy en el segundo lugar, me preocupa más un montón de cosas. Me preocupa qué pensarán los demás de mí, me preocupa el esfuerzo que tengo que hacer para acercarme a los demás, me preocupa la vergüenza que siento de compartir, me preocupan un montón de cosas. ¿Por qué me preocupan estas cosas? Porque los demás no están por encima de mí. Cuando los demás están por encima de mí, entonces puedo hacer discípulos, porque les considero importantes y les comparto la fe a ellos. Soy un discípulo que hace otros discípulos. Y cuando soy un discípulo que hace otros discípulos, esto se convierte en un círculo, porque son los discípulos los que aman a Dios en primer lugar, los que aman al prójimo por encima de sí mismos y hacen discípulos. Y esos discípulos, y esto se convierte en la rueda de la dinámica de tu vida y en la rueda de la dinámica de la iglesia. Cuando esto se produce, pasa una cosa. Ponle más. Dale más. Mira, pasa una cosa que... No, para atrás. A ver, somos capaces. Eso es, Jesús. Jesús se pone en el centro de la vida. Y mi vida es una vida enfocada en Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Cuando esto está circulando, y esto es una forma de la vida en la que yo vivo constantemente, Jesús está en el centro. Cuando una iglesia hace esto, cuando una iglesia se encarga de esto, la iglesia se convierte en un movimiento de Jesús. Es lo que os hablaba de China de antes. ¿Os acordáis? Les quitaron todo. Pero ¿sabéis una cosa? No les quitaron ese ADN inicial, no podían quitárselo. Era imposible que ellos lo perdieran. Habían perdido todo, pero lo que les robaron fue la complejidad del cristianismo. Y les dejaron con lo simple y con lo básico. Y cuando vuelve a quedar lo simple y lo básico, es explosivo. Históricamente, en momentos de la historia de la iglesia ha sido un movimiento de Jesús. Y tenemos que intentar recuperar eso. Tenemos que intentar recuperar que la iglesia sea no una iglesia, no una institución, no un lugar al que ir, sino un movimiento de Jesús que se hace palpable en la ciudad. Sigamos. Vamos a hacernos esta pregunta, porque igual estamos hablando mucho de discípulos, pero no tenemos un concepto común de lo que es ser un discípulo. Vamos a ver, en primer lugar, os he puesto aquí 4 versículos que contienen elementos. Habla muchísimo la Biblia. La Biblia habla 270 veces de discípulos. 270, ¿vale? ¿Sabéis cuántas veces alude a la palabra cristianos? 3. 3 veces sale la palabra cristianos en la Biblia. 2 de ellas era lo que los que no eran cristianos decían de ellos. Y solo una vez, aparece como lo que los cristianos denominan a sí mismos. Si alguno sufre como cristiano, dice Pedro, ¿verdad? Entonces, solo aparece, pero los cristianos son esencialmente, principalmente, son discípulos de Jesús. Fueron llamados cristianos porque hablaban todo el día de Jesús. Como no paraban de hablar de Cristo, entonces les dijeron, estos son cristianos. ¿Por qué? Porque todo el día están hablando de Cristo. Es por esto que son cristianos, ¿no? Vale, ¿qué elementos contiene? Aquí hay unos cuantos. Mira, versículo Mateo 4:19. Y les dijo Jesús, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Os dais cuenta que aquí hay como una estructura triple? Hay, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. 3 cosas contenidas aquí. Ser cristiano tiene que ver con seguir a Jesús. Esto es lo que tiene que ver. Dice que él llamó a los apóstoles, Marcos 4, sobre todo para una cosa, para que estuvieran con él. La clave es estar con Jesús, es seguir a Jesús, es andar detrás de él, es copiarle a él. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo se comporta cuando está en una situación así? Es el seguirme, ¿vale? Es estar con Jesús para ver cómo él se comporta. A continuación dice, y yo os haré. Hay un proceso de transformación. Jesús nos va a hacer algo que nosotros no somos ahora. Va a haber un proceso de cambio en nuestras vidas. Él nos hará, nos hará una cosa que no somos por naturaleza. Nos hará, ¿qué es lo que nos hará? Pescadores de hombres. Es decir, discípulos que hacen otros discípulos, que hacen otros discípulos, que hacen otros discípulos. Nosotros sabremos que podemos soltar a un discípulo, ¿cuándo?
cuando ese discípulo hace otros discípulos, si no, no lo sueltes. Entonces no está preparado, no has terminado tu trabajo con él. Pero cuando tú ves que este está haciendo otros, es en el momento en que tú dices, mi trabajo con este ha terminado, me voy a por otro, ¿vale? Y esto es un proceso constante en la vida en la que estamos constantemente discipulando y metidos en relaciones discipuladas. Esto no es para una vez en la vida. Esto es para toda la vida. Seguidle siempre, Él os estará transformando siempre y siempre estaréis haciendo otros discípulos. En segundo lugar, Mateo 16, 24, lo hemos visto esta mañana, ¿eh? Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, seguir a Jesús. Es lo que os decía, seguirme, venir en pos es andar detrás de Jesús. Tiene que hacer una cosa, niéguese a sí mismo, tiene que decir no. ¿A qué? Al yo tiene que decir, yo no, Él. Esta es la clave. Yo no. Por eso os decía esta mañana, ¿cómo se hace esto de negarse a uno mismo? En la práctica, ¿qué significa negarse a uno mismo? Y dice, tome su cruz. En aquellos momentos, uno solo tomaba la cruz no para ponérsela aquí como un adorno, uno tomaba la cruz para ir a morir. Era lo único para lo que servía. Era un castigo tan cruel que los propios romanos acabaron aboliéndolo. Dijo, esto primero no se podía crucificar a un ciudadano romano. Esto era una primera cosa, no se podía, ¿vale? Pero luego es que ellos mismos, incluso para los que crucificaban, que no eran ciudadanos romanos, lo terminaron aboliendo. Les pareció demasiado horrible esta muerte. Dice, tome su cruz y sígame, porque Jesús va a morir. Y nosotros necesitamos morir a nosotros mismos. No podemos seguir a Jesús si estamos constantemente afirmando el yo. Lo que os decía a la mañana, ¿no? Si yo soy un consumista que constantemente tengo deseos, que quiero que se me cumplan y quiero vivir de una manera, entonces yo no puedo ser discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús es morir a uno mismo, terminar con uno, negarse. Pablo, que es el autor de gran parte del Nuevo Testamento. Mirad cómo lo explica. Él lo explica de muchas maneras. Pablo muchas veces no utiliza la palabra discípulos y en cambio utiliza el concepto que hay detrás de discípulos. Mirad, Gálatas, 2 veces en Gálatas. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Dice, ¿hasta qué? Sufro dolores de parto, ¿hasta qué? Cristo sea formado en vosotros. Esto es ser un discípulo de Jesús. Que Cristo sea formado en vosotros. Que Cristo sea formado en mí. Que Cristo sea visible en mi vida. Esto es lo que es ser un discípulo de Jesús. Mirad, ahora lo explicará de otra manera en Gálatas 5:22, cuando habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Mirad muy bien, porque vosotros lo sabéis, que está utilizando una expresión que gramaticalmente no es correcta. Él debería estar diciendo, más los frutos del Espíritu son estos 9 que digo aquí. Pero deliberadamente él dice, más el fruto del Espíritu. Y le está diciendo, mira, esto no es la carta del restaurante, en donde tú vas y escoges y me pones 2 de amor, 3 de benignidad y 1 para terminar de dominio propio. Esto no funciona así, sino que esto está diciendo, está reproduciendo el carácter de Cristo. Porque el Espíritu Santo lo que produce en nuestras vidas es producir a Cristo. No, ni siquiera es la obra de mi esfuerzo, es la obra de permitir la obra del Espíritu Santo. Tengo que abrirme a la obra del Espíritu Santo porque solo cuando Él está orando en mí, por eso es decir, más el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu cuando está dentro de una vida, eso es el fruto del Espíritu. Lo que produce un árbol es el fruto de ese árbol. Cuando yo tengo el Espíritu naturalmente produce esto, produce el carácter de Jesús. Y esto es el resultado. Un discípulo es alguien que muestra el carácter de Jesús. C.S. Lewis, ¿verdad? Lo dijo con esta expresión. Lo que está intentando hacer el Espíritu es hacer pequeños Cristos. Lo decía esta mañana. Pequeños Cristos, gente que se parece a Jesús. Porque solo con Cristo el mundo va a ser transformado. No con nuestras ideas, no con nuestros mejores intentos, sino Cristo va a transformar el mundo. Y por eso Él quiere hacerse en nosotros. Pasamos a la siguiente. Vamos a intentar meter en definiciones lo que hemos visto en estos pasajes, ¿vale? Vamos a intentar definir. Es un intento, ¿vale? No es completo, es un intento. El intento dice que el discipulado es un proceso. No es cosa de una vez, no es un acto, sino que el discipulado es un proceso guiado por el Espíritu Santo. No soy yo, es Él el que lo está produciendo dentro de mí, que dura
toda la vida. No habrá un momento en el que tú ya dirás, no necesito estar en relaciones de discipulado. Ya no lo necesito. He llegado a un punto donde soy un maestro. No, el maestro es él. Yo siempre soy un discípulo. Tengo que estar constantemente en procesos de discipulado porque yo nunca he llegado a ser. Cristo no ha sido completamente formado en mí aún. Necesito seguir en esos procesos porque esos procesos van refinando, puliendo, y es lo que el Espíritu Santo utiliza para que yo sea más parecido. Dice que dura toda la vida, de tal manera que el cristiano muere a sí mismo, esta es clave, para dejar paso al carácter de Cristo. Si yo no me aparto, Cristo no puede venir a mi vida. Tengo que apartarme del centro de mi vida. Si no, Él no puede venir a reinar en la vida si yo estoy en el centro. Y si se visibiliza, tú sabrás que esa persona está siendo moldeada por el Espíritu cuando aparece el fruto del Espíritu Santo que ha sido mostrado en Gálatas 5. Hay este año más amor que el año pasado, hay más fe, hay más paciencia, hay más, cada uno de estos elementos. Y tú te puedes analizar a ti mismo, ¿estoy creciendo realmente en el fruto del Espíritu Santo o estoy estancado y no está habiendo crecimiento dentro de mí? Ser discípulo también significa que nuestra vida tiene una dirección y mi dirección es la misma que la dirección de la vida de Jesús, porque Jesús vino por causa del pecado, para destruir las obras del diablo. Jesús vino para destruir todo lo que el mal está destruyéndonos a nosotros. Entonces, Jesús vino completamente con esa función y ahora Él nos dice, ve tú, haz tú lo mismo. Donde veas el mal, donde veas injusticia, atácala. ¿Os acordáis? Nosotros nos hemos acostumbrado a pasar al lado del mal y al lado del pecado, haciendo ver que no lo vemos. Pero Jesús entró en el templo. ¿Qué vio en el templo Jesús en el capítulo 2 de Juan? Vio cosas normales. Todo lo que sucedía ahí era normal lo que ocurría dentro del templo, ¿sabéis? Había gente que venía de Alejandría, había muchos cristianos, había otros que venían de Grecia actual. Con los medios de transporte de aquel tiempo no era meterse en el avión y aparecer en Jerusalén, no era esto, sino que lo que era tiempo y tiempo de viaje. No iba a venirse con el cordero para el sacrificio arrastrando desde Alejandría, perdonad, pero tenía que comprarlo en algún lugar. Venía con monedas alejandrinas. Entonces, si venía con monedas alejandrinas o griegas, para comprar el cordero necesitaba cambiar moneda, por eso había cambistas en el templo, y había palomas, y había de todo, porque había que comprar y vender. Y era normal lo que estaba sucediendo ahí. Normal solo quiere decir que sigue la norma. Esto significa normal, ¿vale? Pero no significa que esté bien. Y Jesús dijo, aquí lo que está sucediendo es horrible para mi pueblo. Mi pueblo está siendo robado por esta gente que ha conquistado el templo, que ha capturado el templo, que está haciendo negocio por el templo. Y tengo que liberar a mi gente de esto que ha sucedido. Entonces, él no pasó de largo cuando vio la injusticia. ¿Entendéis? Nosotros nos hemos acostumbrado a pasar de largo cuando vemos la injusticia. A veces hay injusticia en mi lugar de trabajo. Hay cosas que no se deben tolerar, que no están bien. Y nosotros nos hemos acostumbrado a esto. No, vamos a ver, no voy a complicar la vida, que yo vengo aquí solo a ganar dinero, ¿vale? No, tú estás ahí con otro objetivo y el objetivo con el que estás ahí es destruir obras del diablo. Tienes que enfrentar las obras del diablo que hay en tu trabajo, en tu vecindario, en todos los lugares. Esto es lo que significa. Por eso ser un discípulo de Jesús es la misión. La misión es esto, la misión es confrontar el mal. La misión es decirles a los otros de Jesús. La misión fue lo que dirigió la vida de Jesús. Y ahora Jesús dice, como el Padre me envió, a lo mismo, con el mismo poder, con la misma autoridad, con el mismo encargo, a estos envío yo a vosotros. Lo dijo 2 veces. Juan 17, 18, Juan 20, 21. 2 veces lo repite Jesús al final de su ministerio. Os envío al mismo ministerio, con el mismo llamamiento, con el mismo poder, con la misma autoridad que el Padre me envió. Hacedlo. Eso es ser un discípulo de Jesús. Ser un discípulo de Jesús es no poder soportar el mal, es no poder aguantar el mal en el sitio en el que está. El discipulado se concreta en una visión misional. Dios está en misión. Quien está en misión es la iglesia. La misión no es una actividad de la iglesia, es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios. Dios es un Dios misionero.
Y nosotros hemos sido enviados a seguirle, nosotros colaboramos con él, pero quien está en misión es él. Por lo tanto, quien a veces, antes de que llegue ningún cristiano a un pueblo determinado, a un lugar, Dios ya está obrando ahí. Dios hace cientos de años que está obrando en ese lugar. Luego nosotros nos incorporamos, nosotros llegamos a más, no somos los primeros que estamos en más, somos los primeros. Dios ha venido antes, Él está obrando, Él está actuando. Finalmente, otra cosa muy importante, los discípulos se multiplican. Todo discípulo hace otros discípulos. Esto es clave. Todo discípulo hace otros discípulos de Jesús. Es su encargo, no puede hacer otra cosa, es su llamamiento, no puede evitarlo, porque un discípulo se reproduce. Los cuerpos sanos acostumbran a reproducirse. Es la tendencia natural de los cuerpos sanos a reproducirse. Si no, probablemente es que hay un problema cuando el cuerpo no se reproduce. Los cristianos también estamos ahí para dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que tenemos que dar? Discípulos, otros discípulos. Estos son el fruto de los cristianos, son otros discípulos. Seguimos. Vale, voy a terminar con estas dos diapositivas, son la última, que son elementos del proceso de discipulado. Y os voy a plantear que para hacer discípulos hay 4 cosas que son claves, ¿vale? 4 cosas que cuando os planteáis cómo hago discípulos, ¿vale? Ahora me decís, vale, entiendo que soy un discípulo que tengo que hacer. Y la pregunta es cómo. Voy a intentar contestar el cómo también, ¿vale? 4 elementos que se darán en casi todos los procesos de discipulado. En primer lugar, relaciones personales e intencionales. Las relaciones es el mecanismo que Dios usa. Dios es un Dios relacional. Lo que existía antes de la creación del universo es un Dios que estaba en una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios crea a los seres humanos para tener relación con Él. Todo en el universo es un conjunto de relaciones. El problema del pecado es una ruptura de relaciones. La reconstrucción de todo esto es restaurar relaciones. Pablo dice, porque somos embajadores de Dios y os decimos, reconciliaos con Dios. Es terminología relacional el reconciliarse. ¿Entendéis? Por lo tanto, Dios ha querido que la manera en la que se hacen discípulos son las relaciones. Nosotros no siempre lo entendemos. Cuando nos damos cuenta de que no hemos estado haciendo discípulos en una iglesia, hemos dicho, no tengo demasiados discípulos, la gente no se comporta como Cristo, se comportan como hooligans, ¿no? Cuando les pinchan un poco. Entonces digo, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Para esto? Dice, voy a organizar unas clases. Voy a reunirles, voy a reunir a 30 ahí en una sala y les voy a ir enseñando doctrinas fundamentales. Cada semana, clase de 2 horas de doctrinas fundamentales y en 6 meses tengo discípulos. No, mira, 6 meses tendrás gente mejor informada. En el mejor de los casos tendrás gente mejor formada. Esto está por discutir, pero por lo menos les tendrás informados. Pero no habrás hecho discípulos. ¿Qué hizo el maestro para hacer discípulos? Somos discípulos nosotros de Jesús, tendremos que copiar sus métodos, digo yo. ¿Qué hizo el maestro? El maestro se cogió gente. Se cogió gente. ¿Os habéis fijado que Jesús tenía una estructura triple? Cuando él se marchó tenía 120 discípulos en el aposento alto. Grupo grande. Tenía un grupo de 12, grupo mediano. Tenía un grupo de 3, Pedro, Juan y Santiago, con los que iba a todas partes. Incluso en la última noche estaba con esos 3, ¿no? Bueno, son las estructuras de 3, de 12 y de 120. Estas estructuras nos dice la sociología. Hoy en día hay libros escritos sobre esto, de que la estructura de funcionamiento de los grupos funciona en grupos de 3, de 12 y de 120. Esto es la cosa. Esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos aprovechar el culto grande de la iglesia, el culto de 120, seáis los que seáis, grupos pequeños de 12 o de 8, de 9 o de 14, pero grupos de 12. Y luego necesitamos aprovechar grupos muy pequeños porque las estructuras funcionan en esto. Esto hizo el maestro, se llevó a la gente para transmitir vida de un discípulo al otro. ¿Conocéis a Antonio Stradivari? ¿Os suena de algo? ¿Antonio Stradivari? Sí. Vale, Antonio Stradivari se le conoce más por el nombre en latín, Stradivarius, ¿vale? Stradivarius era un luthier, ¿no? De Cremona, que hacía unos violines. Son los violines que han sonado mejor de la historia. Ha dejado 500. Tenemos 500 Stradivarius. En España hay un par de buenas colecciones. Si vais al Escorial veréis una colección entera de 4 Stradivarius. Tenemos una colección perfecta, ¿no?
Hoy en día tenemos todo para analizarlo. Tenemos todo para analizarlo. No nos falta nada. Tenemos los mejores microscopios, tenemos las mejores, en fin, ADN, todo lo que sea, no lo sé, pero tenemos de todo para analizar aquellos violines. Y nos estamos preguntando, ¿es el tratamiento de la madera? ¿Es el tipo de productos minerales en los que él ponía en la madera? ¿Es el barniz lo que era la gracia de la cosa? Porque las cuerdas no se dan, las cuerdas han ido cambiando con el tiempo. Pero lo que es el cuerpo lo que tiene la gracia. ¿Sabéis una cosa? Antonio Stradivari nunca dejó escrito cómo fabricaba los violines. No escribió una sola letra. ¿Sabéis en parte por qué? Porque era analfabeto. No sabía escribir Antonio Stradivari. Si sabía escribir muy poquito. Pero ¿qué hizo Antonio Stradivari cuando quiso transmitir la técnica? Cuando la quiso transmitir, puso a alguien al lado de su codo, ¿vale? Y mientras él pulía, el otro estaba ahí mirando, ¿vale? Esto es la manera que utilizó el Señor. El Señor no escribió una sola palabra. El Señor las dejó para que las escribieran sus discípulos. Pero él tenía a su gente al lado cuando estaba haciéndolo. Se los llevaba a todas partes. Los cogía y decía, ven conmigo. No lo escribía, pero lo mostraba. Y eran los discípulos a los que se lo mostraban, los que lo escribieron luego para nosotros. ¿Cómo necesitamos nosotros cambiar el estilo de discipulado y no solo organizar reuniones, aunque sean reuniones de 3? Estamos presos de las reuniones. Todo lo arreglamos con reuniones. Reuniones de 3, reuniones de 12, reuniones de 120, reuniones de todo. Pero, ¿y caminar con ellos? Jesús, mientras andaba por el camino, decía, mira, tú, fíjate. O sea, un sembrador salía a sembrar y estaba al lado del campo. Estaba al lado del mar de Galilea. Y decía, un pescador echó una red barredera y pilló de todo con la red barredera. Estaban viéndolo, ¿entendéis? Utilizaban los entornos laborales en los que estaba la gente para hablarles del Evangelio, para hablarles de qué es ser un discípulo de Jesús. Necesitamos volver a eso. Estamos otra vez necesitados de llevarnos a la gente de un sitio del uno al otro. Mirad una cosa. Habéis visto que utilizo muy poco la expresión discipular a otro. Utilizo mucho más la expresión entrar en una relación de discipulado. Es intencional totalmente al hacerlo así. Yo no creo tanto en que yo discipulo a otras personas, sino creo que me meto en una relación de discipulado en donde el otro y yo, o los otros y yo, vamos a ser discipulados. Todos vamos a ser discipulados por el Espíritu Santo. Yo necesito estar constantemente en mi vida en relaciones de discipulado, porque si no, paro de crecer. Y como necesito estar creciendo todo el tiempo, necesito estar metido en relación. No importa si es una persona mucho más joven. No importa si es una persona que no tiene un nivel teológico muy importante. No pasa nada. Todos podemos beneficiar porque el Espíritu Santo está haciendo algo en las vidas de esas personas que me van a beneficiar a mí. Por lo tanto, primer elemento del que os dejo aquí, las relaciones. Las relaciones son muchísimo más transformadoras que la mera información. Segunda cosa, el sometimiento mutuo a la verdad. Y la verdad, quiero decir, tal como aparece escrito en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es imprescindible someternos a la verdad. No solo digo leerles, sino estar debajo, estar sometidos a la autoridad de la Escritura. La autoridad tiene el poder de cambiarnos. Esa es la palabra que inspiró el Espíritu Santo. Por lo tanto, es normal que el Espíritu Santo, cuando quiere hacer discípulos de Jesús, lo que haga es utilizar la palabra que primero inspiró. Y esto es lo que utiliza. Muchas veces la gente me pregunta, oye, cuando hacéis relaciones de discipulado, ¿qué material usáis? La gente está muy preocupada con el material. Porque hay materiales muy buenos, están perfectos, no hay problema. Nosotros, después de utilizar materiales a lo largo del tiempo, en este momento, ¿sabéis lo que utilizamos? Biblia pura y dura. O sea, cogemos un libro de la Escritura y estudiamos durante un año y medio, un libro de la Escritura. Si utilizas un material que no sea la propia Escritura, que por lo menos esté saturada de la Escritura, que sea muy rica en Escritura, porque al final aquello que produce cambios en nosotros es la palabra de Dios, que tiene la capacidad de cambiar a gente como yo. Y entonces es por someterse a esa palabra. Por lo tanto, hay preguntas claves de lo que hemos escuchado hoy. ¿Qué vamos a hacer esta semana que viene? ¿A qué nos comprometemos a hacer? Y la semana siguiente te voy a preguntar cómo te ha ido en la implementación de aquello que nos comprometimos tú y yo a hacer. Vamos a
a hacer el tercer elemento. Pasa, que iba a darlo sin... El tercero es, debe producirse una mutua y saludable rendición de cuentas. Mutua y saludable rendición de cuentas. Queridos, tengo que darle permiso al otro. Tengo que darle permiso al otro. ¿Tienes permiso para entrar en mi vida? ¿Tienes permiso para preguntarme? ¿Tienes permiso? Y yo te lo doy, quiero rendirte cuentas. Nosotros no estamos acostumbrados, nuestra cultura es una cultura de no rendición de cuentas. A mí nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. A mí nadie tiene que decirme si tengo que fumar o no tengo que fumar. Nadie tiene que decirme si tengo que ir con el coche a 120 o a 240. Esto es lo que pensamos muchos españoles. Entonces, claro, esto es un problema. Pero a mí siempre me gusta la cultura de los antiguos metodistas que se pasaban la mano por la espalda, se preguntaban el uno al otro, ¿cuál es el estado de tu alma? ¿No? Entonces, se daban permiso el uno al otro para preguntarse sobre el estado de su alma, ¿no? Y es esto. Al principio la rendición de cuentas es más escasa, pero con el tiempo, cuando vamos viendo que el otro es confiable, que el otro va a guardar lo que nosotros le vamos a contar, que el otro es una persona que también está abriéndose, porque solo se abre una parte, esto no los que están en el grupo, pero cuando se produce esa saludable rendición de cuentas. Mirad si es extraño para los españoles, no tenemos ni siquiera palabra. Tenemos que usar una expresión, rendición de cuentas. Los ingleses tienen una palabra llamada accountability, es una palabra sencilla, pero que rinde, es esto, o sea, estoy dispuesto. No es que tú me obligues, no es que me estás obligando a hacerlo. Nadie tiene que ser obligado a decir nada que no quiera decir. Nadie tiene que ser obligado a contar intimidades que no quiere contar. Muchas veces yo les digo a las otras personas, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. No me cuentes nada que luego te va a hacer sentir mal de haberme contado. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Yo lo guardaré. Este es el secreto. Yo no diré nunca nada de lo que tú me has contado, aquello de Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que me cuentes tú a mí, esto no sale por ningún lugar, pero cuéntame aquello que tú quieres que yo sepa. No es por violentar a nadie, es por acompañarnos y esto produce resultados. Esto produce resultados. La gente crece rápida. Cuando la gente se mete en una relación de discipulado así, es como meterlos en un invernadero. Yo lo he visto una vez tras otra. La gente crece rápido dentro de una relación de discipulado. Yo crezco dentro de una relación de discipulado. ¿Cómo necesitamos estas relaciones? Finalmente, y en cuarto lugar, y termino con esto, es el discipulado está relacionado con todas las áreas de la vida. Muchas veces solo pensamos en un área de la vida que es cuando la iglesia está reunida o mi vida de piedad personal, pero entran todas las áreas de la vida. Nos podemos preguntar los unos a los otros por cualquier área de la vida. ¿Cómo está yendo tu trabajo? ¿Cómo va tu testimonio en tu lugar de trabajo? ¿Qué tal estás manejando eso de destruir el mal en tu lugar de trabajo? Porque es peligroso destruir el mal en tu lugar de trabajo, ¿vale? A veces te echan del trabajo. Entonces, claro, todas estas cosas, ¿cómo lo llevas esto, no? ¿Cómo vas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Este acompañamiento en todas las áreas de la vida es clave para que se produzca crecimiento. Las personas han recibido unos dones. Los dones no son capacidades. Los dones, en primer lugar, son responsabilidades con las cuales el Señor te ha cargado. Con esa responsabilidad que el Señor te ha dado, luego el Señor te capacitará para ello. Nosotros recibimos el don, recibimos esa responsabilidad, ese encargo en el momento de convertirnos. En ese momento nosotros recibimos el encargo. A continuación, como tengo el encargo, el Señor me capacitará. Y yo iré creciendo en esa área de ministerio para poder ayudar a los demás. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Denso? ¿No? Claro. Sí, algo sí. Vale. Os doy 5 minutos, ¿vale? Y os ponéis ahí en grupos y decís, la pregunta es esta, ¿qué he entendido acerca del discipulado? ¿Qué creo yo que es el discipulado? ¿Cómo lo cuentas tú? Yo te lo he contado con mis palabras, ¿vale? Ahora, cuéntalo tú con las tuyas. ¿Con qué te quedas de lo que estás? Grupos pequeños. Esta mañana he visto un grupo de 8, ¿eh? No os he querido decir nada, pero queridos grupos de 3. Porque si no, no os va a dar tiempo a todos en 5 minutos. Tenéis 5 minutos, tenéis 1 minuto y medio cada uno para contar qué habéis entendido. Grupos de 3, ¿vale? Pues venga, 5 minutos. Son y 37. Y 37, hay 42 os llamo, ¿vale?
¿Qué has entendido?